final del panorama bíblico, si ella nos lo permite, va a todos los libros de la Biblia en esta clase. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con las cartas de Pablo. Sí, vamos a ver varias cartas. Afortunadamente las cartas son libros que son pequeños, pues vamos a tener la oportunidad de estudiar varias para poder abarcar más. Y bueno, como siempre, antes de empezar, pues vamos a orar. Gracias al Señor el que guíe. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos permites estar aquí reunidos estudiando tu palabra, Señor. Gracias porque has puesto, Señor, esta hambre en nuestros corazones, estas ganas de aprender de ti, Señor, estas ganas de aprender de tu palabra, de conocerte mejor, Señor. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos que siguen dispuestos, Señor, que siguen aquí, clase tras clase, Señor, que siguen con ánimo, que siguen con ganas, que siguen con interés. Muchas gracias, Señor. Y te pido, por favor, Espíritu Santo, que seas tú que nos enseñes, que seas tú nuestro maestro, que seas tú el que nos guíes a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y bueno, entonces, pues, vamos a continuar con las cartas de Pablo, y entonces ahora vamos a continuar con la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es una carta que es parte de las llamadas les enseño las epístolas de la prisión, las epístolas de la cárcel, que son las cartas que escribió Pablo mientras estuvo preso en Roma. Esta carta, y por lo tanto estas son prácticamente las últimas cartas que Pablo escribió. Sí, entonces, bueno, Filipenses es una carta que Pablo le escribió obviamente a la iglesia alrededor del año 60 al 62, por ahí más o menos. En esa fecha escribí esa carta. El versículo clave de esa carta es el versículo 4:4. Si alguien lo tiene por ahí, por favor. Filipenses 4:4. Siempre todas mis oraciones. ¿Sí? 4:4. Siempre todas mis oraciones tomando Cuatro. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así es. Esta carta y nuestras palabras clave para esta carta pues son evangelio y gozo. Pablo menciona la importancia del evangelio en su propia relación con Dios y con otros. Y el inmenso gozo de Pablo es posible para todos los cristianos, independientemente de las circunstancias. Esta es una carta, ¿qué es eso? Es una carta que gira en torno al gozo. Es una carta que de lo que básicamente ya en este momento, Pablo ya no está en su arresto domiciliario, ya está en prisión, y entonces resulta que está encadenado, de pies y de manos, en un lugar, o sea, las cárceles estaban muchas veces escarbadas en la piedra, y entonces estaba en un lugar en donde no llegaba la luz del sol, en donde no había ventanas, evidentemente no había baños, simplemente estaba ahí encadenado a una pared, día y noche. Y en este lugar nos escribe esta carta que habla del gozo. Y dices, ¿cómo? Pero bueno, el contexto de esta carta, les decía yo, ya lo comentamos, es parte de las epístolas de la prisión, junto a Efesios, que ya la vimos, Colosenses y Filemón. La iglesia de Éfeso, perdón, es de Filipos, perdón, me equivoqué, fue Filipos es una ciudad de Alejandro el Grande. Una iglesia fundada en Europa, ¿sí? Esto lo hizo durante su segundo viaje misionero. Como ya lo hemos comentado, Pablo cada vez que llegaba a una localidad lo que hacía era buscar a la comunidad
comunidad judía, porque pues él sabía que en el Imperio Romano los judíos se dispersaron por todos lados, entonces había judíos por todos lados. El asunto es que aquí en Filipos la comunidad judía era muy pequeñita, entonces no había sinagoga. Imagínense qué pequeñita era, que los lineamientos, digamos, decía que tenía que haber 10 hombres judíos que fueran cabezas de una casa para que se fundara una sinagoga. Pues no había 10, ni siquiera 10, porque no había sinagoga. Entonces, ¿qué pasó? Que había mujeres, había un grupo de mujeres que se reunían afuera de la ciudad en un lugar para orar y junto al río, o sea, como que da la impresión de que se juntaban para lavar, pero ya aprovechaban y se juntaban para orar y para estar juntas, ¿no? Y entre estas mujeres se encuentra Lidia, una mujer que era una vendedora de púrpura. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, el púrpura era un tinte que se usaba mucho en la época antigua y era muy caro, muy caro de obtener, ¿sí? Porque el púrpura se saca de unos animalitos muy chiquititos. En Europa se saca, son como caracolitos, porque en América se saca de unos animalitos que le decimos cochinillas. También, pero en Europa son unos caracolitos, pero son tan chiquitos que necesitas kilos de esos animalitos para sacar una tacita de tinte. Entonces, como era tan caro, ese tinte solamente lo usaba la gente rica, o sea, lo usaban para la ropa de la gente rica. Por eso estaba asociada sobre todo con nobleza. Era muy común que la gente que usaba un manto de color púrpura era gente de una clase social muy alta, muy alta. Entonces, el hecho de que nos digan que Lidia era vendedora de púrpura, pues indica que era una persona que tenía recursos económicos, que tenía dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Que Lidia trabajaba, estaba en este conjunto de mujeres, en este grupo de mujeres a los que el Espíritu Santo Pablo guía para que lo vaya con ellas en vista de que no hay sinagoga. Y Pablo les predica el Evangelio, y la única que se convierte en todo ese grupo es se convierte el Evangelio en Europa y los lleva a su casa. Todo esto está en Hechos, toda esta historia está en Hechos. Y entonces, bueno, ya aparentemente después se funda la iglesia en casa de Lidia, es lo más probable que ahí fue cuando empezó la iglesia. Después de esto, Pablo visitó a Filipos 2 veces más durante su tercer viaje misionero, una vez al principio del viaje, y, o sea, como que de ida y luego de regreso, ¿no? O sea, al principio del viaje y al final del viaje volvió a pasar por Filipos. Y resulta que alrededor de 4 o 5 años después de su última visita a Filipos, cuando ya estaba prisionero en Roma, Pablo recibió una delegación de la iglesia. Los filipenses habían apoyado a Pablo por recurso, obviamente viendo la familia de Lidia, no pues tenían con qué, y lo habían apoyado en el pasado y también habían contribuido para los necesitados en Jerusalén. Entonces ahora sabían que Pablo estaba encarcelado y le mandan dinero, o sea, le mandan apoyo económico a Pablo para su situación y lo mandan a través del hermano Epafrodito, que se mencionaba en la carta. Desafortunadamente, se supone que él tenía que llevar lo que estaba el recurso que le estaban llevando y quedarse con Pablo para ayudarlo. Ese era el objetivo. El problema fue que Pablo se enfermó, no sé exactamente qué, pero se puso muy mal y entonces se tuvo que regresar. Pero bueno, Pablo decide regresarlo, o sea, aparentemente él quería quedarse, pero estaba muy enfermo y Pablo le dice que no, pues mejor se regrese y le manda la carta. Entonces, con Epafrodito lo regresa con una carta para la iglesia. ¿De qué habla? Sí, es un resumen pequeñito de qué habla la carta a los filipenses. Es una carta que es básicamente una carta práctica, ¿sí? Contiene muy poco material histórico, o sea, no hay citas al Antiguo Testamento en esta carta, entonces, y fuera de que habla un poco, ¿no? de Pablo, de sus experiencias espirituales, pero no habla para nada del Antiguo Testamento. No hay muy poca instrucción teológica directa. Es eso, es básicamente una carta práctica, es una carta cálida, afectuosa, en donde Pablo elogia a los filipenses por su fe y por su apoyo. El apóstol los exhorta a centrar sus vidas en Cristo y a contentarse en todas las situaciones. Prácticamente no se menciona problemas en la iglesia.
El único problema que menciona es que dice, por favor, que le pidan a las hermanas Evodia y Síntique que se reconcilien, que se hayan dado sentir en el Señor. Esto nos puede indicar que había pleito entre estas dos hermanas, es que por favor se reconcilien, ¿no? Y menciona metas a seguir como pueblo de Dios. Dice que deben vivir vidas piadosas, en unidad, en amor, ser fuertes en la oración, imitar gozosamente el ejemplo de Cristo. Y sobre todo esto, que a pesar de que está en la cárcel, Pablo les llama a mantenerse gozosos. Y esto lo hace 12 veces en la carta. Entre gozarse, gozo, regocijados y regocijarse, lo menciona 12 veces en la carta. ¿Sí? Entonces, creo que este es el máximo ejemplo que tenemos en la Escritura de que el gozo que el Señor nos da no depende de las circunstancias. No depende. Pero además es eso, que no solamente podemos tener paz en Cristo a pesar de las circunstancias, sino que podemos incluso llegar a tener gozo en Cristo independientemente de las circunstancias. Si te lo dice un hombre que está encarcelado sabiendo que lo van a matar, y además en ese tipo de cárcel, es que se puede. O sea, es que se puede. ¿Qué temas? Así rapidito algunos temas de los que habla Filipenses. Bueno, dice que lo que entra en nuestra mente se va a ver reflejado en nuestras acciones. Entonces, pues obviamente tenemos que procurar que lo que entre sea la palabra del Señor. ¿Sí? El gozo que perdura es resultado de una relación con Jesucristo. No hay manera de mantenerse gozoso independientemente de las circunstancias si Cristo no está en tu vida. ¿Sí? Eso es algo que solamente lo vas a lograr con el Espíritu Santo. No se puede. Una persona que aparenta estar gozoso a pesar de las circunstancias está haciendo eso, aparentar, cuando lo intenta por él mismo. Y en algún momento se va a quebrar. Sin embargo, cuando tenemos una relación verdadera con Cristo, ahí sí se puede, ahí sí lo podemos lograr. Los cristianos también tenemos problemas, pero Cristo es el poder para vencer. Solo lo necesitamos a Él. No, o sea, una y otra vez también se nos recuerda, no vamos a vivir una vida color de rosa, no vamos a vivir una vida en nubecitas y sin problemas. No, va a haber problemas y puede ser que sean muy graves, pero el Señor está con nosotros, entonces podremos superarlos. Y no tenemos razón para gloriarnos, con excepción de si lo hacemos en Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto. También es eso, nosotros, la atención no es sobre nosotros, la historia no es sobre nosotros, ¿no? Yo siempre he dicho que la historia, la Biblia, si fuera una gran película, obviamente que el protagonista es Jesús, es el gran protagonista, no somos nosotros. Y nosotros, yo estoy contenta con que me hayan permitido ser árbol 4 en esta gran película del Señor. Y bueno, esto es la carta a los Filipenses. Ya no se puede ir más rápido porque están cortitas. Ahora continuamos con la carta a los Colosenses, que también es una carta pequeñita. ¿Sí? Y esta carta nos dice que Cristo es supremo. Ese es su tema, así como el tema de Filipenses es el gozo del Señor, el tema de Colosenses es Cristo es supremo, es por sobre todo. Esta carta está escrita a la iglesia, obviamente a la iglesia en Colosas, y también hay una instrucción de que se lea también en la carta en la iglesia de la Odisea, y menciona que hay una carta que se les envió a los de la Odisea. Entonces dice que esta la lean allá y la de allá que la lean con ustedes. Esa carta se perdió, no la tenemos. Esa carta no nos llegó a nosotros, solo nos llegó la de los Colosenses. También es parte de las epístolas de la cárcel, es más o menos de la misma fecha, 60-62 después de Cristo. Nuestro versículo clave es el versículo 2:8. Por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudezos del mundo y no se cumplen. Las palabras clave de esta carta son supremacía y cabeza. El libro de Colosenses está dirigido a una iglesia que se estaba debilitando porque estaban entrando filosofías del mundo.
Por eso Pablo enfatiza la supremacía de Cristo en cada área de la vida y Cristo es presentado como cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Contexto así rapidito. Colosas era una ciudad que estaba en Frigia, una provincia romana de Asia, que es una parte de Turquía, de la parte de la Turquía moderna, por allá estaba Colosas. Está más o menos a unos 160 kilómetros al este de Éfeso y está en la región de las 7 iglesias de Apocalipsis. Pablo estableció esta iglesia y dale, ¿por qué? Perdonen ustedes, volví a poner Éfeso. No borré, perdón, pero es Colosas. Resulta, es esto, perdón, Epafras, Epafras, ok. Fue fundada por Epafras. ¿Quién era Epafras? No tenemos mucha idea. Lo que sabemos es que probablemente Epafras escuchó el evangelio de Pablo cuando Pablo estaba en Éfeso. Y entonces regresa a su ciudad, que es Colosas, y funda la iglesia en su casa. Entonces, vaya, esta ciudad de Colosas había sido una ciudad muy próspera porque era una ciudad que estaba en un camino comercial, pero resulta que modificaron el camino y ahora el camino le daba la vuelta a la ciudad. ¿Sí? Ya no tenías que atravesar Colosas y entonces pues empezaron a ir para abajo, empezaron a decaer. Esta iglesia iba bien, o sea, digamos que iba bien, pero resulta que en la ciudad completa se empezó a llenar de falsas enseñanzas. Había judaizantes, no van a perder la costumbre, en la época había judaizantes, pero también se empezó a dar esta cuestión del gnosticismo que alega que la búsqueda del conocimiento es lo que te va a llevar al cielo. Sí, o sea, no creen que haya una divinidad como tal y niega la humanidad de Cristo. O sea, dice que Dios es Dios, o sea, que Cristo sí era Dios, pero no fue hombre, no vino en cuerpo, no era ese, solo era el espíritu, ¿no? También había partes del legalismo judío, empezaron a judaizar, que tenía que seguir los rituales del Antiguo Testamento, que se tenía que circuncidar, y también resulta que se empezó a dar una cosa que se da en nuestros días, adoración a los ángeles. Este asunto de que comunica con tu ángel, o sea, tu ángel te habla y todo eso. Adoración a los ángeles y experiencias místicas. Y dije, mira, me suena tantas iglesias del día de hoy. Entonces empiezan a ver todas estas cosas en Colosas y obviamente empiezan a entrar a la iglesia. Evidentemente estas filosofías empiezan a entrar a la iglesia, entonces Epafras se preocupa, o sea, se asusta tanto que va hasta Roma a buscar a Pablo para pedirle consejo. ¿Sí? Va hasta Roma a buscarlo y entonces Pablo envía la carta con su consejo, la manda a través de Tíquico y Onésimo. Onésimo vamos a ver más adelante, Onésimo es el que había sido el dueño de el esclavo de Filemón. Última carta que se escribió en la cárcel. Entonces a ellos les da la carta y para que la lleven a la iglesia de Colosas. Ahora, ¿de qué trata? Ahora sí, la carta a los colosenses. Como la gran mayoría de las cartas de Pablo, la primera parte es una cuestión doctrinal y la segunda parte tiene una aplicación práctica. Contiene enseñanza en varias áreas teológicas que son claves. Habla de la deidad de Cristo, o sea, precisamente para poder aclarar y sacar estas falsas enseñanzas. Habla de la deidad de Cristo, habla de la reconciliación que nosotros tenemos con Dios a través de Cristo, la redención, la elección, el perdón y la naturaleza de la iglesia. Y empieza también y refuta las enseñanzas herejes que estaban amenazando a la iglesia. Hace varias correcciones y varios puntos de esto, no. Las cosas son así en el Señor. ¿Y qué temas trata Colosenses? Pues nos dice que solo Jesús es suficiente para satisfacer cada necesidad de Jesús. Cristo es el perfecto reflejo del Dios invisible. Ahora sí que quieres saber cómo es Dios, mira a Cristo.
mira a Cristo y sabrás cómo es Dios. Él es el perfecto reflejo de Dios invisible. Nos dice que las filosofías que no exaltan a Cristo no son de Dios. Podrán sonar muy piadosas, podrán sonar muy místicas, podrán sonar muy espirituales, pero si el punto final no es exaltar a Cristo de la gloria, no viene de parte de Dios. Y nos dice también que nuestra relación con Dios se refleja en nuestra relación con otros. Obviamente, vaya hablando un poquito de lo que dice Santiago, evidentemente nuestras obras van a reflejar nuestra fe. Si tenemos una fe en el Señor, tenemos una relación auténtica con Dios, pues nuestro comportamiento va a cambiar, nuestras obras van a cambiar, la gente va a darse cuenta que somos diferentes. Y bueno, esta es la carta a los Colosenses. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario sobre Filipenses, sobre Colosenses? ¿Algo que quieran comentar o que no haya quedado claro? ¿Nada? Bueno, pues entonces continuamos. A ver, terminen de escribir para que podamos continuar. Entonces ya saben que estos materiales se suben al grupo. Listo. Bueno, pues ahora vamos a continuar con Primero de Tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, y el tema de esta carta es la segunda venida de Cristo. Esta carta, estas dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, se piensa que fueron las primeras cartas que escribió Pablo. Aparentemente las escribió alrededor del año 51 más o menos. Obviamente es Tesalónica, y el versículo clave es el versículo 4:16, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Palabras claves de esta carta: constancia y segunda venida. Pablo felicita a los creyentes tesalonicenses por su constancia en la fe, a pesar del trasfondo tan fuerte del paganismo griego. Y en un momento en el que la segunda venida es esperada pronto, muy muy pronto, Pablo escribe sobre el consuelo, la necesidad y la certeza del regreso de Cristo. En ese entonces era la capital de Macedonia, se volvió esa capital de Macedonia, y disfrutó del estatus de una ciudad libre, lo que quiere decir que conservó su propia ciudadanía dentro del Imperio Romano. Esta ciudad tiene una peculiaridad que existe hasta el día de hoy. Las otras no, pero Tesalónica sí. Todavía existe hasta el día de hoy. De hecho, hay un pastor que mi esposo sigue, que se llama John Mahalas, y él tiene su iglesia en Tesalónica, que es griego, y va a Estados Unidos, tiene una iglesia en Estados Unidos, pero regresó a su país, regresó. La carretera principal, la vía Ignacia, que iba de este a oeste, y entonces este lugar se usaba como cuartel general de ejército y de la actividad política. Y de ahí, Pablo funda esta iglesia en su segundo viaje misionero, ¿sí? Y entonces resulta que tiene éxito, tiene mucho éxito, de hecho, en esta ciudad. Mucha gente se convierte, mucha gente responde al evangelio, pero eso también hace que haya muchas personas que empiezan a perseguir a Pablo. Sabemos que cada vez que hay una respuesta al evangelio, también hay una respuesta muy fuerte de parte del mundo y de parte del enemigo, pues para acallar la voz del evangelio. Entonces Pablo tiene que huir de plano de la ciudad, se tiene que ir, tiene que huir de ahí, pero deja a Silas y a Timoteo. En ese momento los deja ahí para que lleven a cabo el ministerio. Se provocan disturbios, por eso porque Pablo de plano se tiene que ir, se va a Atenas y luego a Corinto,
Y estando en Corinto, se encuentra con Timoteo, que le lleva un informe de lo que está pasando en Tesalónica, y esta carta es la respuesta de Pablo a la situación que se estaba dando en Tesalónica en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en Tesalónica para que Pablo les escribiera? Un resumen rápido de Primero de Tesalonicenses. Resulta que, es una de las primeras cartas que escribió Pablo, y está escrita para animar y elogiar a una iglesia joven y a una iglesia que ha demostrado tener una fe verdadera, ¿sí? Pablo les da instrucciones a los creyentes para vivir vidas de santidad, de orden, incluye un ruego contra la inmoralidad sexual. Recordemos que ellos vienen de un trasfondo muy desordenado, sobre todo sexualmente. De hecho, para ellos había por ejemplo, estas sacerdotisas de Diana eran prostitutas, de esa manera sostenían el templo. Entonces, eran mujeres que tenían actividades de sacerdocio, pero también eran prostitutas. Entonces, vaya, obviamente su concepto de la sexualidad era una cosa muy, muy, muy desviada y muy pervertida. Y entonces Pablo pues les habla a que salgan de esto, ¿no? Y también nos dice, pero entonces pasa una cosa, el principal problema aquí, ¿qué es? Que resulta que hay gente que no entiende el asunto de la segunda venida del Señor y piensan que los creyentes que mueran antes del regreso del Señor no van a formar parte de la resurrección. Eso era lo que ellos habían entendido. Entonces Pablo lo que les aclara es que esto no va a ser así, les habla de la resurrección y les dice que al contrario, o sea, que la gente que falleció antes de la venida del Señor serán los primeros en ser llamados y serán arrebatados juntamente con los vivos para recibir al Señor en el aire. Entonces, vaya, aquí es donde tenemos como que la instrucción más específica, la enseñanza más clara y específica sobre el arrebatamiento y sobre la resurrección de la iglesia. Aquí es donde Pablo da este tipo de instrucciones, este tipo de enseñanzas. ¿Qué temas trata Pablo? Desglosándolo en temas, nos dice que Dios espera que los creyentes sean un ejemplo para el mundo, para los inconversos, ¿sí? La persecución nunca es razón para dejar a Dios, porque persecución siempre va a haber, sobre todo para creyentes verdaderos, siempre va a haber persecución. Entonces eso no debe ser una razón para alejarse del Señor. Nuestra victoria final es en Cristo. No esperemos la recompensa aquí, no esperemos la victoria aquí. La victoria final será allá arriba con el Señor. El regreso de Jesús es un hecho seguro, es algo que va a pasar, es una realidad que va a suceder. Los cristianos deben orar por su iglesia y por sus líderes. Y es voluntad de Dios que cada creyente viva en santidad. El Señor quiere, ya hablamos de este trimestre, nuestro maestro de vida cristiana nos habló precisamente de la santificación. Vivan en santidad. A los tesalonicenses, donde se nos dice que los creyentes del anterior se escribió probablemente pocos meses después que la primera carta, ¿sí? El versículo clave de esta carta es el versículo 1:7. Por favor. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Bien. Las palabras clave de esta carta son persecución y trabajar. Pablo dice que continúa la persecución de estos nuevos cristianos por parte de los judíos legalistas que no se quieren sujetar a la palabra de Dios. Y con ese trasfondo en la iglesia de salud electrónica. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué hay un poco de repetición respecto a la segunda venida y aclarar estas cosas?
porque resulta que tiene la cuestión de la resurrección y del arrebatamiento, pero lo que no han entendido bien es cómo se va a dar lo de la segunda venida del Señor. Hay incluso estudiosos que piensan que puede ser que haya llegado alguna carta falsificada, que hayan falsificado alguna carta de Pablo. Entonces los confundieron y les enseñaron otra cosa. Entonces, pues así como de que explíquenme porque no entiendo, ¿no? O sea, es lo que estaba pasando en ese momento ahí. Y entonces pensando que, o sea, es que va a ser ya, o sea, ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues y entonces Pablo les dice, no. Entonces esta carta es más así como que es tranquila, ¿no? O sea, pero sí es un poquito más cacheteadora que la carta anterior. Específicamente el resumen de qué se trata esta carta, Pablo enfatiza la importancia de que los cristianos usen su tiempo sabiamente. Precisamente no, desalienta, porque resulta que la iglesia estaba desalentada por la persecución, entonces estaban un incentivo para perseverar. 2, estaban engañados por falsos maestros que los confundieron acerca del regreso del Señor. Y 3, estaban siendo desobedientes a los mandatos divinos, particularmente con el asunto de que no querían trabajar. ¿Sí? Entonces esta carta los confronta y entonces primero les da consuelo para los creyentes que están siendo perseguidos, enseñados y que están asustados por lo que va a pasar, y confronta a los creyentes desobedientes e indisciplinados. Está una de estas frases que a mí me parece maravillosa porque es tan clara y tan tajante: el que no trabaja, no come. Tan claro como eso. ¿Qué temas vemos en en la segunda carta a los tesalonicenses? La presencia de Dios da paz en todas las circunstancias. Paz en todas las circunstancias. No nos preocupemos por lo que va a venir, y mucho menos por los eventos que el Señor ha profetizado que van a pasar. O sea, si son de Él, está bien, no pasa nada, todo va a ser tranquilidad. No dejemos, ahora sí que no dejemos para mañana lo que vamos a hacer hoy para el Señor. No dejemos que luego lo hago porque no sabemos si va a haber mañana. Habrá condenación para quienes se encuentren en la injusticia. Y nos dice que el ministerio cuerpo activo, un cuerpo que se mueve, un cuerpo que alcanza a otros, y no nada más estamos sentaditos en la actitud de meditación trascendental, esperando que regrese el Señor. Y los cristianos nunca deben de cansarse de eso. Esta fue la segunda carta de los tesalonicenses. Ya, una más y ya, cerramos. Ahora ya, vamos a ver la primera carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo es la primera de las llamadas cartas pastorales, ¿sí? Que son cartas que tienen instrucción precisamente para pastores. Entonces, bueno, la primera carta a Timoteo es una carta que está también es de las... El versículo clave es el versículo 3:1. Ya que lo tiene por ahí. Primero de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Nos habla esta carta. Nos está dando instrucciones. Las palabras claves
Pablo exhorta a Timoteo a permanecer fijos de los caminos de Dios, incluyen una lista de características en una ciudad de la provincia romana de Galacia, ¿sí? Parte también de la Atenea moderna. Y entonces resulta que Timoteo era hijo de Eunice y nieto de Lois, precisamente que crearon a Timoteo dentro de la palabra del Señor. Normalmente ellas ya eran creyentes, pero Timoteo se convirtió por la predicación de Pablo. Cuando Pablo pasó por esta ciudad de Listra, en su prisionero, Pablo escoge a Timoteo para que lo acompañe. A pesar de que Timoteo era muy joven, probablemente cuando Pablo se lo lleva, Timoteo tendría a lo mucho de él, 15 años después, dice que es un joven. Y la palabra que se usa es una palabra para un adulto joven, o sea, alguien de más de 30. Entonces, por eso es por lo que se piensa que estaba por sus viajes, lo acompañó y estuvo con él en Atenas, estuvo con él en Berea, en Corinto, y hasta en Jerusalén. Lo acompañó también a su viaje en Jerusalén. Fue su discípulo, fue muy cercano a Pablo, muy querido por Pablo, y tanto así que yo creo que fue como el hombre de confianza de Pablo, llegó a ser el hombre de confianza de Pablo. Pablo lo mandó en varias ocasiones a las iglesias como su representante, y también en este momento, cuando escribe esta carta, Timoteo está a cargo de la iglesia de Éfeso. Lo dejó al frente de la iglesia de Éfeso, pero pues le digo, Timoteo era joven, que no tenía experiencia. Había andado mucho con Pablo, pero nunca estaba al frente, ya ahí solito de una congregación. Así es que Pablo le manda esta carta y la otra, o sea, la primera y la segunda, para ayudarlo, para dar. Esta es una carta práctica de instrucciones prácticas con instrucción pastoral. Por lo mismo, y además también por el hecho de que Timoteo, al haber estado pasado tanto tiempo, tantos años con Pablo,